Los festejos del Bicentenario significaron un momento de encuentro y de júbilo para todo el país. Aquí, en Santiago del Estero, la presidenta Kirchner y el gobernador Zamora inauguraron el centro cultural más importante que el país preparó con motivo de este Bicentenario. Y sin duda uno de los centros más importantes que Sudamérica puede mostrar respecto de las artes, de la historia y de la antropología. Un espacio espectacular, un espacio que está recordando a estas civilizaciones que nos dejaron culturas del valor de Averías, de las Mercedes, de Sunchituyoj, mostradas además con su conexión con el habitante actual de Santiago del Estero. Esta conexión que une lo arqueológico con lo antropológico, lo ancestral con lo que está vivo y palpitante, están presentes acá en el Museo Wagner, en estas salas espléndidas. La estancia jesuítica, con su iglesia, residencia y demás dependencias del Museo de Altagracia, es un monumento histórico nacional. La iglesia de nave única, uno de los ejemplos más relevantes del barroco americano, ocupa el ala sur del patio y su caja muraria externa, curva, constituye una característica propia que la distingue de las tipologías religiosas de Latinoamérica. Pero la calidad del patrimonio no queda absolutamente protegida por una simple declaración o por una ley. Es necesario mantenerlo, conservarlo. El rol del Estado es fundamental. En primer lugar, el del Estado Nacional, a través de sus organismos competentes, la Dirección Nacional de Arquitectura y la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. Pero también tienen un rol importante los estados provinciales, la propia Iglesia, organismos o ONGs ligados al patrimonio. Otro aspecto fundamental en la preservación del patrimonio es el propio rol activo de la gente. Cuando digo rol activo no me refiero a los meros visitantes que van a un lugar con todo derecho a informarse, sino además el sentido de pertenencia que la gente puede tener respecto de todos estos testigos del pasado que forman parte de la historia del país y por lo pronto de su propia historia personal. La preciosa bóveda de la capilla doméstica en la manzana jesuítica de Córdoba presenta un esquema de arcos y molduras similar a la de la bóveda de la iglesia mayor, de la iglesia de la Compañía, pero con pinturas de mayor complejidad. La temática de estas pinturas es indudablemente mariana. En tanto, la capilla estaba dedicada a la Virgen y su imagen ocupaba originalmente, aunque ya no, el centro del retablo. Se trata de unas elaboradas hojas de acanto en las bandas más anchas y también de unas cartelas que contienen las letanías de la Virgen. Estamos en un teatro de ópera de una capital mediana de Europa
¿O en un teatro de corte de la antigua Alemania? No, estamos en el Teatro del Círculo de la ciudad de Rosario. ¿Cuáles eran las características de una sociedad como la rosarina a fines del siglo XIX y principios del XX? ¿Qué perfil tenía desde el punto de vista económico, social y cultural? ¿Por qué y cómo una sociedad como esta pudo levantar un teatro del esplendor del que ostenta el Círculo? Un teatro que engalanaría a cualquier capital europea o americana. Estamos en el antiguo Palacio Pereda, actual Embajada del Brasil en Buenos Aires. Los planos de este palacio fueron encargados por Celedonio Pereda al arquitecto Louis Martin, un célebre arquitecto francés, lo que convierte a este palacio en una alhaja invalorable a nivel internacional. No es solamente su arquitectura, que con ser excelente tiene muchas réplicas, mismo en Buenos Aires y en otras ciudades. Son las pinturas magníficas de José Luis Sert que adornan sus cielos rasos. En este caso, en el Salón de Música, estamos ante la pintura del agujero celeste, una de las más impactantes de la serie de 5 que adornan este palacio. ¿Por qué la sociedad rosarina aceptó tan tempranamente el influjo de la modernidad? ¿Por qué podemos decir que Rosario es una ciudad predominantemente moderna? En el caso de Rosario, la modernidad va a tener una impronta propia, personalísima, ligada a su propio desarrollo, ligada a su tradición de gran ciudad burguesa, industrial y de ciudad gringa, con determinadas características que la hacen distinguible de otras ciudades argentinas. Las casas de profesores de la Universidad Nacional de Tucumán, en el Cerro de San Javier, constituyen uno de los puntos más altos de la arquitectura moderna en la Argentina. Proyectadas y construidas durante el primer gobierno del general Perón, dentro de los lineamientos del primer plan quinquenal, y continuadas durante el segundo, constituyeron una apuesta formidable al desarrollo de un polo educativo de primer rango sudamericano en la ciudad de San Miguel de Tucumán. El concepto de integración, de incorporación social que planteaba la Fundación Eva Perón en todos los edificios de su vasto plan de obras tenía un concepto ideológico que se traducía claramente en las propuestas arquitectónicas. La arquitectura que Evita destinaba a los desposeídos del país, a aquellos que más necesidad tenían de la tutela del Estado, era una arquitectura que estaba destinada a argentinos con igual dignidad que el resto de la población a la cual se integraban. No era arquitectura para pobres, como ella señaló alguna vez, era arquitectura para argentinos que merecían y que deberían tener la misma dignidad que el resto de sus compatriotas.
Esta tipología arquitectónica, pintoresquista o californiana, mantenía una serie de técnicas constructivas y de materiales que venían utilizándose desde el periodo colonial a lo largo de más de 300 años en nuestros países. Los muros estaban trabajados con mampostería revocada, los aventanamientos, puertas y ventanas, los postigos eran carpinterías de madera y en muchos casos, como en esta magnífica galería, se trabajaba con revestimientos de piedra. En este caso estamos en el antiguo Bar Escuela de Córdoba, hoy día Ministerio de Bienestar Social de la provincia, y este material estaba muy a mano en las sierras cercanas. Estamos en un refectorio medieval italiano imaginado por Umberto Eco para El nombre de la rosa, o en un refectorio colonial hispanoamericano de México, de Perú o del norte de la Argentina. Estamos en el Valle de Uco, en una de las bodegas que está representando la nueva vitivinicultura argentina. El gran escritor ruso León Tolstoy solía decir que si uno sabía pintar su aldea, al mismo tiempo estaba pintando al mundo entero. Esto es lo que este estudio de grandes arquitectos mendocinos han hecho. Una arquitectura absolutamente contemporánea, irreductiblemente contemporánea. Acá no hay la menor concesión al folclorismo, ni a la nostalgia, ni a ninguna de esas miradas al pasado que suelen tener poco de interesante y poco para decir o para agregar hacia el futuro. El modelo de la buena arquitectura siempre tiene un canon como referencia, la arquitectura popular. En algunos casos, la arquitectura erudita, la arquitectura de autor, alcanza a tener la misma sabiduría que la arquitectura popular, innominada. En esos pocos casos, cuando se consigue esa consubstanciación entre paisaje y obra del hombre, la arquitectura alcanza otra categoría, la categoría de arte. Compañeros trabajadores.